Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Voy a leer dos textos, el capítulo 13, versículo 10, y luego me voy a brincar al capítulo 15, versículo 3, la segunda parte del versículo, ¿sí? No es ninguna herejía, ¿sí? No estoy en contra de ninguna regla de hermenéutica, ni mucho menos. Simplemente es para agilizar un poquito porque quiero rescatar la parte central, ¿no? Referente al tema que vamos a dar el día de hoy. Dice en Juan capítulo 13 versículo 10, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Me brinco ahí al capítulo 15, dos capítulos más. La segunda parte, en el versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El tema de hoy es: la palabra de Dios es como agua, ¿sí? Que purifica, que limpia, que santifica, etc. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el tiempo que nos permitiste tener, en donde pudimos exaltar tu nombre con libertad. Gracias, Señor, porque permites que podamos hacerlo y porque tenemos la dicha, Señor, de poder manifestar, externar, expresar lo agradecido que estamos, Señor, y lo relevante que eres para nuestras vidas, y lo podemos manifestar a través de cantos, a través de gozo, de júbilo. De verdad, muchísimas gracias, Señor, porque lo disfrutamos, porque estamos convencidos que lo hacemos en tu presencia, Señor, y estamos agradecidos por eso. Y en esa misma actitud, Señor, de reverencia y adoración, queremos ser expuestos a tu palabra, confiando también, Señor, que eres tú quien proveerá para nosotros, que eres tú quien dará el consejo oportuno a nuestra vida. Señor, que en nosotros haya esa disposición y que nuestro corazón esté preparado para que la semilla caiga, Señor, y esta dé fruto a su tiempo, Padre. No permitas que sea estorbada, no permitas que sea robada, no permitas, Señor, que esta no dé fruto, sino al contrario, Señor. Muéstranos, ayúdanos a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, a poder ver, Señor, e identificar cómo está nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra, y ayúdanos a ajustar. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver algunos significados, ¿no? O simbología a la luz de las Escrituras referente a las aguas, ¿sí? O referente al agua. Y esto intentando no ser redundante con lo que ya se ha enseñado a lo largo de la serie, ¿no? En la Biblia, el agua se menciona repetidamente como símbolo de purificación, como símbolo de sustento y de vida, ¿sí? En la doctrina bíblica nos enseña cómo la palabra de Dios nos lava, nos purifica, ¿sí? Ahí en Efesios 5:26, más adelante lo vamos a ver, pero vemos cómo Jesús también en los evangelios de Juan nos invita a beber de esta agua viva que sacia nuestra sed espiritual, ¿sí? A lo largo de toda la serie voy a mencionar mucho esto, ¿sí? La purificación, la santificación, ¿sí? La necesidad que tenemos de ser lavados, ¿sí? La necesidad que tenemos de ser expuestos a esta agua que provee todos estos elementos a nuestra vida. Entonces, en la tradición judía, el agua tiene un significado muy profundo y multifacético también, ¿sí? En los tiempos de Jesús, el pueblo hebreo practicaba varios tipos de bautismos y muchos otros rituales de purificación que tenían su significado y propósitos muy específicos, y ahorita los vamos a ver porque todo esto nos ayuda a comprender, ¿sí? Precisamente muchas de las prácticas o dogmas que nosotros practicamos, vaya la redundancia, que nosotros llevamos a cabo como cristianos, ¿sí? Entonces estos ritos del Antiguo Testamento eran esenciales en la vida religiosa, eran esenciales en la cultura judía y sirvieron, y esto es importante que lo tomemos en cuenta,
¿sí? Pero todo esto sirvió para el trasfondo del bautismo cristiano. Sí. Ahora, había por lo menos 5 principales tipos de bautismos o rituales de purificación practicados por los hebreos en la época de Jesús. ¿Sí? Menciono uno de ellos, que tiene varias características y se utilizaba en diferentes etapas, pero es el mikvé, en hebreo, que es un baño ritual. Así significa. El mikvé era un baño ritual utilizado para la purificación y consistía en sumergirse completamente en agua natural. Esta podía ser en un manantial, podía ser en un río o en un baño especialmente construido con agua de lluvia que ésta la contuviera, y entonces ahí podían hacer estos rituales. El mikvé se utilizaba en varias circunstancias, como por ejemplo, ¿sí?, en cuanto a la purificación después de la impureza ritual. ¿Sí? Las leyes de pureza e impureza eran muy estrictas según la ley. Entonces, cualquier persona que hubiera contraído impureza ritual, como por ejemplo las mujeres después de su menstruación o su parto, y también los hombres después de eyacular, debían de purificarse en un mikvé. Sí. Por ejemplo, los prosélitos, es decir, gentiles que se convertían al judaísmo, debían de sumergirse también en un mikvé, ¿sí?, como un símbolo de su purificación y nuevo nacimiento a la fe judía. Nos vamos a dar cuenta que hay muchos simbolismos, ¿no?, que nosotros lo traemos hoy en día al bautismo cristiano. ¿Sí? Aquellos que deseaban entrar al templo en Jerusalén para adorar, debían de purificarse también en un mikvé, para asegurarse de estar ritualmente limpios y ser aceptos por Dios. Entonces, el mikvé o baño ritual era sumamente relevante en todo el entorno religioso. Sí. Antes de realizar los sacrificios o entrar al templo, los sacerdotes debían de lavarse las manos y los pies en una fuente especial llamada kior. Sí. Este rito aseguraba la pureza ritual necesaria para realizar sus deberes sagrados. Antes de esto, el sacerdote se había lavado por completo en un mikvé y había meditado en la ley y había meditado en sus pecados, y ahora limpio podría practicar de la ofrenda del pueblo. Pongan atención a esto porque Jesús enseña esto. Es decir, pongo todo este contexto porque nosotros, teniendo claro todo este escenario, podemos entender un poco más las palabras de Jesús y las enseñanzas a sus discípulos. ¿Sí? Entonces, el ritual de lavamiento en el kior, también conocido como lavacro, era un componente esencial, mis amados, en el tabernáculo. Posteriormente también en el templo de Jerusalén. Era una fuente de bronce destinada especialmente para que los sacerdotes realizaran el ritual de lavamiento de manos y pies antes de llevar a cabo sus deberes sagrados. Sí. Ahora, este lavamiento pues tenía un significado profundo, por supuesto, simbólico, asegurando la pureza del ritual y la santidad necesaria para servir a Dios. Si no, no podían servir a Dios. Debían de estar limpios. Sí. El kior estaba hecho de bronce, según Éxodo 30, del 17 al 21, y después usted lo lee, pero Dios instruyó a Moisés sobre cómo debía de ser fabricado. Es importante, esto no se lo inventaron los judíos, Dios lo había establecido, y es relevante si Dios lo estableció, y es importante. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 38, versículo 8 de Éxodo, se menciona que el kior se hizo con los espejos de las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Es decir, de alguna manera esto añadía un nivel de santidad y un sacrificio personal en su construcción. Debían de despojarse de ciertas cosas, en este sentido la vanidad, ¿verdad? También, y para poder llevar a cabo esta instrucción de parte del Señor. Entonces, los sacerdotes estaban obligados a lavar sus manos y pies en el kior antes de realizar cualquier servicio en el altar o entrar en el tabernáculo o el templo.
Este ritual se menciona específicamente ahí en Éxodo 30, 19, 21. Voy a leer porque más adelante vamos a regresar a este texto. Pero dice, y se levantarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Y se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies en él. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. ¿Por qué debían de lavarse las manos y los pies? Para no morir, ¿sí? Entonces, este lavamiento debía realizarse cada vez que los sacerdotes se preparaban para realizar sus deberes sagrados, lo que subraya la importancia de la pureza al ritual constante. Ellos, antes de presentar el cordero, tenían que estar limpios, y después del sacrificio también debían de estar limpios. Sí. Entonces, el lavamiento en el Kior simboliza la necesidad de pureza y santidad antes de acercarse a Dios. Era un recordatorio constante, físico, de que quienes servían a Dios debían de estar limpios, tanto física como espiritualmente. Entonces, al lavar sus manos y al lavar sus pies, los sacerdotes se preparaban para el servicio, reconociendo que estaban entrando en presencia divina, en un lugar santo. ¿Sí? Y estaban participando en un acto de adoración y sacrificio para Dios. Entonces la advertencia de que los sacerdotes morirían si no se lavaban subrayaba la gravedad de la pureza ritual. Y este mandato reforzaba el temor reverente hacia Dios y la obediencia a sus mandamientos. Y aquí necesariamente tengo que decir lo siguiente: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. Entonces, el concepto de lavamiento y pureza ritual encuentra precisamente el paralelismo en el Nuevo Testamento. Ahí en Juan 3, del 1 al 17, Jesús lava los pies de sus discípulos, un acto que simboliza servicio, humildad, purificación espiritual. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí se refiere a Judas, sí. Entonces, indicando una limpieza espiritual mucho más profunda, y ahorita voy a explicar esto, porque tiene mucho que ver con lo que mencionábamos del sacerdote, sí. Entonces, en cuanto al bautismo, el bautismo en el cristianismo como rito de iniciación y purificación espiritual puede verse como una evolución del concepto de lavamiento ritual, donde el agua simboliza la purificación de los pecados y el renacimiento espiritual. El kior y el ritual de lavamiento de manos y pies eran elementos cruciales en la adoración y en el servicio sacerdotal, tanto en el tabernáculo como en el templo. Este rito aseguraba que los sacerdotes estaban ritualmente puros y preparados para llevar a cabo sus deberes consagrados. Sí. Entonces, de nuevo, la importancia de la pureza y la preparación para el servicio de Dios simbolizaba, ¿verdad?, lo relevante que era para Dios el hecho de que estuviéramos limpios. Y aquí me dirijo a todos los servidores, no solamente a los de la alabanza, que son los más vistos quizá, no solamente a los que predican, no solamente a los que reciben a los hermanos, a todos es importante que nosotros sirvamos a Dios con manos limpias. Sumamente importante. Oye, pero es que estás hablando del Antiguo Testamento. Estás hablando de cuestiones de rituales, cuestiones externas. Bueno, el asunto es que apunta a algo. Sí, apunta a algo. Dios siempre ha enfatizado, sí, en cuanto a su celo y en la demanda de santidad. Pero es que, pastor, ahí no estaban en la gracia. No, sí había gracia. Tan así era que no eran destruidos. Sí había gracia. La gracia ha estado todo el tiempo. Pregúntenle a Adán y Eva. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre.
Juan el Bautista, una figura central en el Nuevo Testamento, predicaba un bautismo de arrepentimiento en el río Jordán. Su bautismo tenía características muy particulares. Por ejemplo, Juan el Bautista bautizó a Jesús, pero no en el mismo elemento que bautizaba a todos los demás. Es decir, Jesús debía de arrepentirse de sus pecados, porque el bautismo de Juan simbolizaba precisamente un cambio de naturaleza, arrepentimiento de sus pecados y un retorno al Señor. El asunto es que Jesús no debía de arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, ¿por qué fue bautizado? Bueno, porque debía de cumplirse la ley. Todo sacerdote a la edad de 30 años debía de precisamente sumergirse en un río o en un agua pura. Debía de llevar este ritual. Sí, esto lo dice la Escritura, lo encontramos tanto en Éxodo como en Levítico. Sí, Jesús a la edad de 30 años, no antes ni después, empezó el ministerio porque era lo que dictaba la ley. Sí. Por eso él le dijo, oye, pero yo no soy digno. El que debía de bautizarme eres tú. Es necesario que esto sea así. Porque él vino a cumplir la ley. Sí. Ahora, en cuanto al bautismo en particular de Juan el Bautista, a diferencia de los bautismos judíos tradicionales que se enfocaban en la pureza espiritual o ritual, el bautismo de Juan era un símbolo de arrepentimiento y preparación para el inminente reino de Dios. Había un llamamiento específico en él. Entonces, el uso del río Jordán no solo tenía connotaciones de purificación, sino también de renacimiento y entrada a una nueva vida, trayendo a memoria la entrada de los israelitas a la tierra prometida. Sí. Hay ahí algunos símil, ¿verdad? Entonces, además de los mikvés, había rituales específicos de purificación que incluían sacrificios y ofrendas. Por ejemplo, el día de la expiación incluía una serie de rituales de purificación para el sumo sacerdote y el pueblo. Ahí no me puedo detener, ¿verdad? Porque me voy a llevar mucho tiempo. Esto solamente lo estoy haciendo para poner algunas bases. Pero bueno, el sacerdote debía de lavarse constantemente para ciertas fiestas solemnes, ¿sí? Las personas también realizaban purificaciones personales para diversas razones, como antes de las festividades religiosas o después de haber tocado algo impuro, siguiendo las leyes detalladas del Levítico. Entonces, estos diversos rituales de purificación, de nuevo, subrayaban la importancia de la pureza tanto física como espiritual en la vida judía. El agua era vista como un medio esencial para restaurar la pureza, la santidad, preparando a los individuos para la comunión con Dios. Ahora, ¿todo eso tenía un poder como tal? No, el poder está en la obediencia. Es como en el bautismo de hoy en día. El bautismo, el cual nosotros profesamos como cristianos, ¿tiene un poder salvífico? Según la palabra de Dios. No. ¿Pero por qué lo hacemos? Por obediencia. Es decir, una persona piadosa, una persona que ama al Señor y que va a las Escrituras y ve el mandamiento del Señor de bautizarse haciendo pública su fe, lo hará. No para salvarse, sino por obediencia. ¿Me explico? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros decimos, es que todo eso no entendía, ¿no? El asunto es que era un mandamiento de Dios. Y el que lo hacía evidenciaba obediencia en el corazón a lo dicho por Dios. No solamente era una cuestión externa de ritual, sino era una convicción en el corazón de que efectivamente estaban siendo purificados. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. El asunto es, como siempre ha pasado, que le atribuían poderes al acto y no al corazón. Y muchos de ellos lo hacían de manera externa y ciertamente se lavaban y hacían, pero su corazón estaba totalmente alejado del Señor. Como muchos quizás también se pueden llegar a bautizar dentro del cristianismo, creyendo que siendo bautizados entonces podrán ser salvos. Pero no es así. La salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe.
¿sí? Bueno, después hay evidencia de esa fe. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí? Entonces, en cuanto al bautismo cristiano, ¿verdad? En cuanto a lo que nosotros profesamos, bueno, tomó muchos elementos de todos estos ritos de purificación. Ahora, antes del judaísmo, en algunas costumbres paganas, también existía el bautismo. Es decir, el bautismo no es exclusivo del judaísmo ni del cristianismo. Ya había otros pueblos paganos totalmente ajenos a Dios que utilizaban estos elementos. Y también eran para purificación, y también era para pertenecer a, y era como iniciación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a nosotros como creyentes, bueno, hemos tomado el elemento de la sumersión en el agua, ¿verdad? Similar a la inmersión en el mikvé. Una purificación completa, no de aspersión, ¿sí? El renacimiento espiritual, reflejando el simbolismo del arrepentimiento y la nueva vida en el bautismo de Juan, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó allá en Hechos, cuando llegó a Éfeso y se encontró una familia y les dijo, ¿ustedes ya fueron bautizados? ¿En qué bautismo fueron bautizados? Dijeron, pues en el de Juan. Entonces, pero no han sido bautizados en el Espíritu, ¿no? Bueno, imponiendo la mano sobre ellos, dice que fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, pero cuando ellos iban y predicaban, muchos de ellos eran discípulos de Juan. Y iban al río y se arrepentían de sus pecados por cuanto habían entendido que el Mesías ya andaba en la tierra y caminaba en medio de ellos. Sí. Y otro elemento importante respecto al bautismo cristiano es la purificación del pecado. Jesús y sus discípulos adoptaron el simbolismo del agua como purificación del pecado, como se menciona, de nuevo lo repito, en Efesios 5:26 y en Tito 3:5. Entonces, entender los diferentes tipos de bautismos y rituales de purificación en el judaísmo del tiempo de Jesús nos ayuda a apreciar más profundamente el significado del bautismo cristiano también. Estos ritos reflejaban una búsqueda continua de santidad y preparación para la presencia de Dios. Un anhelo genuino, ¿sí?, que se encontraba en el cumplimiento de la figura de Jesús en el nuevo pacto, ¿no?, que Él establece ahora. Y aquí, ¿no?, quiero hacer la invitación a todo aquel que no se ha bautizado, bueno, se acerque conmigo. Si alguno dice, bueno, pues es que no necesito bautizarme para ser salvo, tiene razón. La pregunta es, ¿y por qué no quieres bautizarte? Y ahí se la dejo, ¿no? Es importante siempre rascar a la motivación del corazón. ¿Por qué sí me quiero bautizar? ¿O por qué no me quiero bautizar? Sí. El Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David es quien escribió este salmo y utiliza la acción de lavar, que en su cosmovisión está pensando en el agua, ¿sí?, para una limpieza espiritual. Ahora, todos y cada uno de los rituales que nosotros vimos, repito, no fueron inventados por el hombre, no fueron inventados por el judaísmo, sino impuestos por Dios, enfatizando la necesidad que tenemos de limpiarnos, ya que debido al pecado todos estamos sucios. Todos estamos impuros, no podemos relacionarnos con Dios de esa manera. Sí. El apóstol Pablo menciona en la instrucción de cómo se deben de relacionar los esposos en el matrimonio, ilustra cómo el Señor nos purifica en el lavamiento de agua por su palabra. Dice ahí en Efesios 5:26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí el apóstol Pablo compara la palabra de Dios con el agua que purifica y santifica. Tal como el agua limpia nuestro cuerpo físico, la palabra de Dios limpia también nuestra alma. Sí. Entonces, la lectura y la meditación en la Escritura nos ayuda, mis amados, a despojarnos de nuestros pecados y a acercarnos más a la santidad que Dios desea para nosotros, en la que debemos de caminar. El teólogo John Stott ha enfatizado que la palabra de Dios tiene el poder de transformar y purificar nuestras vidas, similar al agua que limpia nuestro cuerpo. Miren, mis amados, cuando una persona no tiene contacto con el agua durante mucho tiempo, ¿qué pasa?
hiede, ¿no? E incluso atenta en contra de su salud, ¿no? Yo hubo un tiempo que estuve viviendo cerca del bordo que estaba por Indeco, y había una persona ahí que vivía, un indigente, vivía en el bordo, y literalmente a metros de distancia, ¿no? Olías, ¿no? A veces llegaba ahí al lugar donde vendieron unos hot dogs y se acercaba y su aroma era muy fuerte, ¿no? En una ocasión nos preocupamos porque traía una herida y estaba engusanada la herida, ¿no? En las noches de verdad gritaba de dolor porque tenía úlceras en su estómago. Sí. El asunto es que a lo que voy en cuanto a su piel, en cuanto a su aspecto, ¿qué sucede cuando nosotros no nos limpiamos, cuando nosotros no nos lavamos, físicamente hablando? Aparte de que la peste, ¿no?, es evidente, también se atenta en contra de la salud. Es decir, es un daño que nos hacemos. Bueno, llevemos eso a lo espiritual. Cuando nosotros no nos limpiamos por la palabra, también apestamos y estamos atentando en contra de nuestra salud. Sí. De hecho, es muy evidente cuando alguien no se está limpiando constantemente con la palabra. En su forma de hablar, en su forma de conducirse, en las resoluciones del corazón, en las decisiones que toma. Es evidente, no va a la Escritura. Sí. Así de peligroso es, mis amados, cuando nos mantenemos alejados de la purificación de su palabra. Por eso es importante que vayamos constantemente a ella. Allí en Juan, en el capítulo 4, encontramos el relato de Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. ¿Recuerdan? Jesús le dice a la mujer, en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Diga conmigo, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús se revela como la fuente de agua viva que satisface nuestra sed espiritual. Cuando acudimos a la palabra de Dios, encontramos en ella la satisfacción y la plenitud de nuestro espíritu. Miren, aun cuando nosotros conscientemente jamás buscamos a Dios, y me refiero a que cuando andábamos en el mundo alejados del Señor, en gran medida muchos sí buscábamos satisfacer la necesidad de nuestra alma. Sí. Que llegó a ser insaciable. Ningún pecado lo cubrió, ni lo pudo satisfacer. Tampoco las buenas acciones, ni las misericordias humanas. La necesidad en el corazón permanecía. El hueco y la insatisfacción eran permanentes. Habían ciertos estímulos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Bueno, esto es debido a que fuimos creados por Él y para Él. Es decir, la plenitud del hombre se encuentra en su Creador y en su plena relación con Él. No en ningún otro lugar. Sí. Entonces, cuando Jesús habla acerca de esta sed que será saciada para siempre, habla acerca de una plenitud. Y eso solamente lo podemos encontrar en Él. Eso solamente lo puede dar Dios. En ningún otro lado. Sí. Y podemos realizarnos como personas y podemos, ¿verdad?, encontrarnos a nosotros mismos y vencer un montón, ¿verdad?, de luchas e ir en contra de los gigantes y obtener la victoria. Pero en la cima del Everest me seguiré sintiendo un miserable, con todas las conquistas en mi mano. ¿Por qué? Porque fui creado con un propósito.
porque fui creado por Él y para Él. Porque solo la plenitud del hombre se puede encontrar en Él. Porque aquello que perdió el hombre, el primer Adán, solo Cristo lo puede recuperar, que es el postrer Adán. Solo en Él. Y solo en Él puedo relacionarme de nuevo con mi Creador y así encontrar el propósito de vida. Tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido. Entonces, repito, aquí Jesús se revela como esa fuente de agua viva que satisface nuestra sed para siempre. Para siempre. Aun cuando nosotros, repito, nunca le buscamos al Señor, buscamos satisfacer esa necesidad, pero nunca la encontramos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor en Juan 7:38. Esta promesa es para todos aquellos que creen en Él. La palabra de Dios no solo llena, sino que también fluye a través de nosotros para bendecir a otros, que es la idea de Jesús. Al permitir que la palabra viva en nosotros, nos convertimos en canales de bendición y amor, compartiendo la esperanza y la gracia de Dios con aquellos que nos rodean. Ahora, la declaración de Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿sí?, refiriéndose a las Escrituras hebreas, al Tanaj, al Antiguo Testamento, no encontramos ningún texto ahí. ¿Cómo le hacemos? ¿Será que Jesús echó mentiras? No hay ni un texto literal que lo mencione. No hay ni uno. Sí. No cita Jesús, y esto es importante, Jesús no cita un versículo específico de las Escrituras hebreas de manera textual. En lugar de eso, Jesús hace una síntesis o un resumen de varios pasajes del Antiguo Testamento que utilizan el agua como símbolo de la bendición divina y de la vida espiritual y la renovación. Aquellos que están anotando, sí, se los voy a decir, los voy a leer. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Por ejemplo, ahí en Ezequiel, en el capítulo 47, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, Ezequiel describe una visión de un río de agua que fluye desde el templo, ¿recuerdan?, trayendo vida y sanidad donde quiera que va. Esto bien puede simbolizar el agua viva que fluye del creyente. Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Salmo 36:8. Se sacian de la abundancia de tu casa y le das a beber del río de tus delicias. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y así muchos otros pasajes. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús dice, como dice la Escritura, no nos preocupemos si no encontramos un versículo como tal textual. Jesús está citando al Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, estos pasajes destacan la conexión entre el agua y la bendición divina, la renovación espiritual y la vida eterna, conceptos que Jesús sintetiza y aplica a la experiencia del creyente que recibe el Espíritu Santo. Jesús en su enseñanza a menudo toma imágenes y temas del Antiguo Testamento y les da un significado en el contexto del reino de Dios y de su ministerio, trayendo luz a muchas de las cosas que no tenían luz. Sí. Por ejemplo, ahí en Juan 7:37-39, Jesús está hablando durante las fiestas de los tabernáculos. Era una festividad judía que incluía ceremonias relacionadas con el agua,
que éstas simbolizaban la provisión de Dios y la expectativa de la lluvia, que la lluvia representa bendición de Dios, representa fruto. Sí. Entonces Jesús declara que aquellos que creen en Él tendrán ríos de agua viva fluyendo de su interior en este contexto. Que era lo que se estaba celebrando. Sí. Identificándose así como la fuente última de vida y satisfacción espiritual. Sí. Esto en línea con las imágenes del Antiguo Testamento. Entonces, más adelante, de hecho, dice, ¿no?, la misma palabra en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, la declaración de Jesús ahí en Juan 7:38 está enraizada en múltiples referencias y temas del Antiguo Testamento, todos los cuales utilizan la metáfora del agua para describir la vida, para describir la bendición, para describir el fruto, para describir la provisión espiritual y física también, para describir la purificación y la santidad. Por tanto, el Señor utiliza esta rica simbología para enseñar sobre la abundancia de la vida que ofrece a través de Él y su Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, más adelante, el Evangelio de Juan, palabras de Jesús, dice en el capítulo 6, versículo 35, dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Dice, y el que en mí cree, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. De nuevo, no tendrá sed jamás. Aquí Jesús se presenta no solo como el agua que sacia nuestra sed, sino también como el pan que satisface nuestra hambre. Y de nuevo aquí hace referencia a aquella necesidad que hay en lo más profundo del corazón del hombre. Sí. La palabra de Dios es integral, en su provisión. Esta llena todas nuestras necesidades espirituales, dándonos vida eterna. Ahora, la necesidad primordial del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Cuál es la necesidad principal del ser humano? Reconciliarse con Dios. Esta enemistad con Dios. No puede decir, no, pues la comida, ¿no? La bebida. Bueno, pues el asunto es que te puedes morir, pero si estás reconciliado con el Señor, pues tienes vida eterna, ¿no? ¿Pero qué te sirve si tienes un montón de comida, ¿no? Y prolongas tu vida bien alimentado, pero pues no estás en enemistad con el Señor. Entonces, definitivamente la principal necesidad que tiene el ser humano es reconciliarse con el Señor, debido a su condición de pecado, ¿sí? Sin embargo, lo que Jesús nos ofrece no solamente es vida eterna, sino es vida en plenitud. Es decir, la vida eterna lleva consigo gozo, lleva consigo paz, lleva consigo plenitud en todo sentido. Por eso, mis amados, un cristiano que se la vive pateando el bote, un cristiano amargado, un cristiano enojón, un cristiano iracundo, chismoso, no encaja. Porque la vida, no, pero es que el Señor me salvó. Bueno, se tiene que evidenciar. Ahora sí que díselo a tu cara, hermano. ¿Qué onda con el gozo de la salvación? ¿Me explico? Es decir, Jesús ofrece plenitud de vida. Su palabra, cuando nosotros vamos a la palabra, ciertamente muchas veces esta nos contriñe, ciertamente muchas veces nos lleva a la meditación y nos entristece porque muestra nuestra condición y decimos, Señor, perdóname. Pero automáticamente cuando yo veo lo que el Señor provee y la salvación que ha dado en Cristo Jesús a la luz de las Escrituras, mi corazón se llena de gozo. Porque hay esperanza. Hay esperanza. Porque el Señor me ha llenado de amor. ¿Sí me explico? Es decir, la palabra de Dios, mis amados, es integral en su provisión, llenando todas
nuestras necesidades espirituales, dándonos ciertamente vida eterna. Sí. La insatisfacción de nuestra alma no es por la falta de lonche que no te hace tu esposa. No es por el cocodrilo de tu marido. No es por la rebeldía de tus hijos. No es por el trabajo que realizas. La insatisfacción de nuestra alma es debido a la ausencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese es el asunto. Esa es la verdad. Necesitamos, mis amados, acercarnos a la palabra de Dios. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Contexto: el apóstol Pedro, ¿no? Dice que el Señor se ciñó, ¿verdad? Tomó y quiso lavar los pies de sus discípulos, y el apóstol Pedro estaba viendo eso, y cuando llegó con él le dijo: a ver, Pedro, déjame lavar tus pies. A ver, Señor, ¿cómo que tú me vas a lavar los pies? Dice: esto no sucederá jamás, dice. Jamás lo verán tus ojos, Señor. Ah, bueno, Pedro, entonces si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Todo, límpiame, Señor, le dijo, todo. ¿No? Como 3 veces límpiame. Súper impulsivo Pedro, ¿no? Yo me identifico un montón con él. Súper impulsivo, o sea, qué esperanza, ¿no? Gracias a Dios que el Señor permite ver esas cosas en los discípulos y en los hombres de Dios. Súper impulsivo, sanguíneo a todo lo que da, ¿no? Arrebatado. Bueno, Señor, límpiame todo, ¿verdad? Entonces le dijo el Señor: Pedro, el asunto es que tú ya estás lavado. Tú ya estás lavado. Yo no necesito, porque lo que Pedro, la expresión que utiliza es: no solamente lávame mis pies y mis manos, sino lávame todo. Y el Señor le dijo: es que tú ya fuiste lavado. Tú ya estás limpio. Pero es necesario que te lave los pies y las manos. ¿A qué se refiere? De hecho, ahí en Juan 15, ¿no? Lo leímos. Dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué dice? Por la palabra que os he hablado. Ambos pasajes enfatizan que los discípulos han sido purificados por la palabra de Dios y no necesitan una purificación completa nuevamente, porque esa purificación completa viene en el nuevo nacimiento. Aun cuando los apóstoles en ese contexto no lo entendían muy bien, pero ellos ya eran del Señor. Ellos ya habían sido apartados. ¿Sí? De hecho, el Señor, cuando ora, ora por los suyos. ¿Recuerdan? Le dijo: no te pido por los del mundo, sino te pido por los míos, por los que me han sido entregados. Y se refería a los discípulos, a esos que ya eran de Él. Por eso aquí el Señor dice: ustedes ya habían sido limpios, dice, pero menos uno. El chino, ¿no? Parecía, pero no era. Pero los otros sí eran. Los otros ya habían sido lavados por la palabra. ¿Sí? Los otros ya habían sido purificados por completo. ¿De qué nos habla esto, mis amados? Que ciertamente lo que hemos nacido de Dios, los que hemos sido apartados por el Señor a través de su palabra, ¿sí? No podemos ser lavados otra vez, o no tenemos que ser bañados por completo otra vez, porque esto es una vez y para siempre. ¿Sí? Sin embargo, en nuestro transitar nos vamos a ensuciar. Es como cuando nosotros nos bañamos para salir a un lugar, ¿verdad? Y bueno, hicimos cosas y vamos a comer, no vamos y nos bañamos por completo otra vez, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos lavamos las manos. Porque agarramos cosas, nos ensuciamos, y para poder alimentarnos, pues nos lavamos las manos por una mayor higiene. Esa es la idea. Sí. El creyente constantemente tiene que ir a la Escritura para seguir siendo lavado, limpiado por el día a día. Porque en el día a día seguimos cometiendo errores.
Porque en el día a día nos equivocamos. El creyente, el cristiano, el nacido de nuevo. Y es por eso que necesitamos ir a la palabra. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero esta es la idea, ¿sí? Es la idea. Aun cuando los discípulos ya han sido purificados por la palabra de manera completa, ellos necesitan una limpieza continua, ¿sí? Por su caminar diario. La palabra de Dios tiene el poder purificador de transformar el corazón, que es lo que ha hecho con nosotros. ¿Cuánto dice amén? Sí. Y nuestra mente, aquellos que le aceptan, ¿verdad? Jesús declara que sus discípulos están limpios por la palabra que Él les ha hablado, subrayando el impacto de sus enseñanzas en la vida de sus seguidores. Y este concepto se extiende a la idea de que la recepción y obediencia a la palabra de Dios inicia un proceso de transformación interior, la santificación. Y esto va tomado del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, mis amados, el asunto de me porto mal y la paloma se va y los cuervos bajan no es bíblico, ¿sí? No es como que me porto mal y el Espíritu Santo no está conmigo. Si usted es del Señor, si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en usted. Y eso significa que ahí está. Cuando se porta mal, cuando se porta mal. Cuando no es obediente al Señor, sí. Y ciertamente se entristece. La Escritura lo dice. Pero permanece porque es quien nos redarguye, es quien nos muestra nuestro pecado y nos convence de él y nos lleva a Cristo. Es la eficacia. Por eso la palabra de Dios habla del Espíritu como las arras. ¿Sabe qué es una arra? ¿Sabe cómo funcionaba eso? Es una garantía. Es una garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que somos de Él. El sello del Espíritu, ese no se borra. Ahora ya hay unos láser, ¿no?, que borran los tatuajes. Y bueno, no han inventado un láser que pueda borrar el sello del Espíritu. No existe. El Espíritu Santo es la garantía de que somos de Él. Sí. Es la evidencia. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, después de exhortarles en su manera carnal de vivir, les dice: recuerden, cabezones, que son templo del Espíritu. Recuérdenlo. El Espíritu mora en ustedes. Sí. Entonces, bueno, y este mismo es el que nos da testimonio. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. ¿Sí? Gloria a Dios por eso, ¿no? Nos da esa seguridad. Entonces, Jesús subraya ahí en Juan 13:10 que incluso los que han sido purificados necesitan limpieza continua. Todos nosotros. Esta limpieza se refiere, a la purificación de las impurezas menores que se acumulan en el día a día. ¿Sí? Cosas que quizá vemos que, a través de la palabra, pensamientos que nosotros podemos abrazar y tener que no son buenos, que no son agradables al Señor. ¿Cuántos malpensados hay aquí? Necesitamos la palabra para desechar esos pensamientos, para poder llevar cautivo todos esos pensamientos que en algún momento se pueden convertir en fortalezas, que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Cristo. Sí. Y todo eso tenemos que desecharlo a la luz de la Escritura. ¿Sí? Ahora, la diferencia con aquellos que no han sido lavados por la palabra de Dios es que estos aún no han experimentado esa purificación inicial y necesitan hacerlo. ¿Cómo? Arrepentimiento de pecados, pidiendo perdón al Señor, rogándole al Señor. Yo hace una semana hablaba con una persona y yo le decía: clama a Dios para que puedas arrepentirte de tus pecados. Miren, muchas veces tenemos la idea, quizá ya no muchos, pero
yo venía de esa idea, en donde teníamos la imagen de Jesús triste, llorando, ¿no? Con espina en su cabeza, y lo estoy diciendo con mucho respeto, estoy hablando de una idea errónea, ¿sí? Tocando la puerta de mi corazón diciendo, por favor, déjame entrar. Por favor, te necesito. Cuando no es así, quienes debiéramos estar en el suelo, tirados, con la cabeza en el piso, clamando con una voz desgarradora, clamando por misericordia y porque nos deje entrar en Él, somos nosotros. Porque en realidad somos nosotros los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. Sí. Somos nosotros los que debemos de levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, por favor, perdóname. Perdona mis pecados, perdóname por lo que he pensado, perdóname por lo que he hecho, Señor, por lo que siento, perdóname. Ten misericordia de mí. No es Dios el que va a venir a mí y me va a decir, ándale, por favor, arrepiéntete. No. Y si alguno aquí no está seguro de haber pasado por eso, clama a Dios porque perdone tus pecados. Clama a Dios porque te lleve a verte como ese miserable que somos sin Él. Se escucha fuerte, pero sin el Señor somos unos desgraciados. Necesitamos de Él. Necesitamos ser lavados por completo, porque estamos sucios y porque ninguno tiene parte con el Señor si no es purificado. Ninguno puede servir al Señor si no es purificado. Ninguno puede tener que ver con Él si no es lavado y purificado. Ninguno. ¿Me ayudan con el piano, por favor? El sacerdote debía lavarse las manos y los pies en el Kior antes de servir al tabernáculo, pero él ya se había lavado antes. Él ya se había bañado por completo. Él ya había meditado en la palabra, se había arrepentido por sus pecados e incluso había presentado un animal por su vida. De hecho, el autor de Hebreos dice, miren, el sumo sacerdote, hablando acerca de Cristo, dice, es tan efectivo que ni siquiera tuvo que presentar un sacrificio para sí mismo, por cuanto Él es puro y limpio. Sobreenfatizando de los otros sacerdotes que necesitaban hacer todos estos rituales para entonces poder participar en el ritual de presentación para la expiación de los pecados. El Kior, hecho de bronce pulido, reflejaba la imagen del sacerdote, permitiéndole ver cualquier impureza antes de entrar a la presencia de Dios, porque no podía entrar impuro. No podía. De manera similar, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, esta actúa como un espejo. Hace poco veíamos Santiago, se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:23-25 dice, pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, dice, serías como ver tu cara en un espejo y ver tu rostro, ver tus imperfecciones. Dice, te ves a ti mismo, dice, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Si la palabra es aquella a la que vas y te dice, deja de estar haciendo esto. La palabra de Dios nos muestra nuestra condición espiritual, revelando nuestras imperfecciones, nuestros pecados y áreas que necesitan ser purificadas. Y es tan poderosa la palabra porque no solo nos muestra nuestra condición, sino nos purifica, mis amados.
Es por eso que necesitamos ir a su palabra y amarla, escudriñándola, apartando tiempo. Mis amados, no es suficiente poner a un pastor de fondo mientras lavo los trastes, mientras barro o hago algo, y entonces estoy cumpliendo con escuchar la palabra. No es suficiente poner un audio de la Biblia o aprenderme versículos. No me refiero a eso. Me refiero a ir a la Escritura con un corazón consciente, totalmente intencional, para que ésta escudriñe mi corazón y penetre hasta lo más profundo y haga ver mi condición. Totalmente intencional, mis amados. No a ver qué pasa. Necesitamos su palabra. El sacerdote, a ver el reflejo en el quior, sabía qué partes de su cuerpo necesitaba ser lavadas para estar ritualmente puro. ¿Cómo te presentas a Dios? Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Cuando vienes el domingo, ¿vienes para recibir o vienes para dar? ¿Cuál es tu mentalidad? En el tiempo de alabanza y adoración, ¿vienes para recibir o vienes para dar? Eso es todo un tema. Quizá deberíamos de enfatizar un poco más en la instrucción en ese sentido. Pero de repente vemos la reunión de los santos, que tiene que ver más conmigo. No, tiene que ver con Él. Tiene que ver con Él. Ciertamente se exponen las escrituras y el pastor exhorta, o el predicador viene y nos lleva y Dios nos habla, pero tiene que ver con Él. Esto debiera ser una continuidad de lo que ustedes están viviendo todos los días de su vida. Así como esa fuente de bronce, la palabra de Dios nos llama a la limpieza y la santidad. Al revelar nuestra suciedad espiritual, nos lleva al arrepentimiento y a buscar la purificación a través de la gracia de Dios. El lavado en el quior preparaba al sacerdote para el servicio en el tabernáculo, asegurando que estuviera limpio y listo para cumplir sus deberes sagrados. Así cada uno de los servidores. Todos. Debiera haber un temor reverente de estar completamente limpio, que mis manos estén limpias antes de subir aquí. No que medio me levanté en la mañana desvelado por las decisiones que tomé un día antes, y llámale lo que sea. Fiesta, tele, redes sociales, lo que sea. La palabra nos prepara para el servicio a Dios y a los demás. Nos purifica, nos equipa con el conocimiento y la santidad necesaria para vivir y servir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no soy útil para otros? ¿Por qué no bendigo a otros? ¿Por qué no tengo palabra para otros? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no hay? Porque no hay. No te interesas por los demás porque no hay. No hay de dónde echar mano. No hay. Nuestro texto base de la serie, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es para esto. Híjole, quisiera decir que estoy concluyendo, pero me dan
unos minutos más. Miren, cuando vamos a las Escrituras y leemos sus enseñanzas, permitimos que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestras vidas, y lo necesitamos, mis amados. Hay tanta jactancia en nuestro corazón. Un pastor por ahí hace algunos años decía, uno de los mayores problemas del cristiano es creer que es lo suficientemente fuerte para conducirse en la vida sin la necesidad de estar consultando la palabra constantemente. Porque ya me sé Juan 3:16, entonces ya. No eres fuerte. No es cierto, no puedes. No podemos. No somos fuertes. Y cuando vamos a las Escrituras y reflexionamos sobre lo que leemos, es ahí cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esta convicción nos lleva a confesarnos, a arrepentirnos, a buscar la limpieza que solo Dios puede proporcionar. No nos limpiamos por nuestras obras, amados. No es así. No es así. Y se lavarán a Aarón y sus hijos sus manos y sus pies en él. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Es un Dios santo. Ahora, como le digo, la palabra no solamente nos muestra nuestra condición, también nos purifica y nos muestra la esperanza. Vayamos a Hebreo 10, por favor, porque no me quería ir sin citar este texto. Hebreos 10, versículo 19. Ese es el contexto. En este contexto, escúchenme, los sacerdotes tenían que estar totalmente puros, porque si no morirían. Y miren lo que dice el autor de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Saben qué era el lugar santísimo? El lugar en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y si no estaba puro, este moría. Y si no estaba limpio, este moría. Y mira lo que dice el autor de Hebreos. Dice, entren al lugar santísimo con libertad. Tienen libertad para hacerlo. Entren. Dice, por la sangre de Jesucristo es que tenemos esta libertad, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo este mensaje no es para alejarnos de Dios y decir, no, pues no puedo, la vara está muy alta. No, hay una conclusión llena de esperanza, y es que Cristo tomó nuestro lugar y Él nos lavó por su palabra, y ahora podemos acercarnos confiadamente. Pero dice ahí ¿cómo? Con corazón sincero. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Sabe qué significa esto? Totalmente seguro. Totalmente seguro. Seguro. Y habla acerca de purificar los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo consigo eso? A través de su palabra, exponiéndome a las Escrituras. Dando respuesta a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque al final es eso.
Mi obediencia no es para ganarme algo. Mi obediencia no es que tenga un poder, porque no es por obras. Mi obediencia es la evidencia de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y debo de ser congruente con eso. Entonces este mensaje va hacia dos destinatarios. Aquellos que no han sido lavados y necesitan ser lavados por completo, para que puedan disfrutar de esta certeza plena y puedan disfrutar de la presencia del Señor con toda libertad. Y para aquellos que ya han sido lavados, pero que son flojos, pero que son negligentes y no hacen lo propio. Bueno, no les estoy diciendo no van a tener parte con el Señor, pero sí nos estamos perdiendo de un montón de cosas. Y mucho de lo que estamos viviendo es consecuencia de ello. Que el Señor nos ayude, y ruego que el Espíritu Santo sea el que agite el corazón y el que haga la obra en nosotros. Porque por más grito y brinco que yo haga aquí, no sirve de nada. Solo capta su atención quizás. Pero solo Dios puede hacer la obra en sus corazones, mis amados. Y ruego porque así sea en mi vida, por supuesto, primeramente. Que Dios haga la obra en nosotros, porque la necesitamos, ¿cierto? Pero hagamos lo propio. Hay responsabilidad. En cada uno de nosotros hay responsabilidad, ¿sí? Oramos a Dios. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque muestras cuán necesario es para nosotros el depender de ti y el estar conectados contigo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has lavado, porque nos has apartado para ti. Pero también, Señor, nos muestras y nos hace ver cuán necesario es que nos estemos limpiando constantemente. Porque en el día a día nos ensuciamos, Señor, porque en el día a día nuestros pensamientos pueden llegar a confundirse, incluso errar, pero cuando vamos a la Escritura, Señor, tú nos alineas. Tú nos muestras el camino, este camino, Señor, que el que anda en él, este camino de santidad, no se perderá, no se extraviará, por cuanto tú nos mantendrás, Señor, en él, aun cuando seamos torpes, aun cuando estemos cortos en muchas cosas, Señor, tú nos ayudarás y alumbrará nuestro camino y nos guiará por sendas de justicia. Reconocemos que nuestros propios caminos solo nos llevan a muerte y perdición, pero no tu palabra, Señor. Tu palabra nos lleva a la vida y nos saca, Señor, de la desesperación, nos saca de la confusión, de las tinieblas, y nos llevas a la esperanza, a la plenitud. Y a través de ella, Señor, es que podemos disfrutar de esa plenitud en ti. Porque esta nos muestra, Señor, tu obra. Y así, con tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros somos conducidos a la verdad. Gracias por ello, Señor. Y también oro por aquel o aquella o aquellos, Señor, que quizá no han nacido de nuevo, que tienen información, que conocen la verdad, que son conscientes, quizás pueden llegar a simpatizar con el mensaje, pero no han rendido su corazón. Padre, yo ruego para que los lleve, Señor, a ese lugar en donde son quebrantados, Señor, y donde el orgullo no cabe, y en donde la jactancia se despedaza, Señor, y en donde nos vemos totalmente desnudos y miserables, dependiendo de tu gracia. Yo ruego para que
sean llevados a ese lugar, Señor, y que puedan rendirse en una totalidad y que puedan tenerte como su único Señor y Salvador, y que sus corazones sean plenos y llenos de esperanza y vida, Señor. Oro por tu obra en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta congregación, en cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues que Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. ¿Va? No salga corriendo, salúdese, platique un poquitito y luego ya ahí se va a comer.